Ya marca. Jugá con las certezas y las dudas. Las 11:04, estamos transmitiendo en Facebook Live, estamos con Raúl Zaffaroni, que siempre es para nosotros uno de los mayores orgullos cuando viene aquí a piso. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, lo charlábamos con el productor, digo ex juez de la Corte, uno de los penalistas más importantes del mundo, pero basta decir Zaffaroni, porque además si uno empieza a recorrer el currículum, tarda más en el currículum que en el programa. La nota. Gracias por estar, Raúl. No, por favor, claro, cuando tenemos currículum largo porque tenemos vida larga, ese es el inconveniente, que uno está llegando al final, pienso a veces, ¿no? Ese es otro problema. No lo teníamos pensado como tema central, me interesa hablar de reforma constitucional, que sé que es algo en lo que estás trabajando, Sí. y del lawfare, y la guerra jurídica, y la batalla judicial mediática, y cómo esto está esparciéndose con una contundencia cada vez mayor. Pero recién, justo fuera de micrófono, hablábamos con Pedro de algo que esta semana también apareció acentuado, y recién lo charlábamos también con Gentili a propósito de la situación en Brasil. Apareció, reacentuado el tema de la xenofobia, los extranjeros que atacaron el Congreso, Sí. el turco que participó en los incidentes, que hoy aparece declarando, ni siquiera sabía que había una marcha, los venezolanos, esta cosa... Agentes de Maduro. Agentes de Maduro. Es un caldo de cultivo en el que se termina redundando en estos modelos neoliberales, ¿no? De los comportamientos individuales y del aspiracionismo individual como meta de vida. Sí, vos lo llamás modelo neoliberal. Lo neoliberal... Vos preferís colonialista, ¿no? Mira, neoliberal es una ideología. Si nos quedamos discutiendo la ideología, nos quedamos discutiendo ideas, pero es una ideología encubridora. Ahora, ¿qué encubre? Sí, en nuestra versión es colonialismo, pero en el mundo esto es totalitarismo financiero. Es un avance de un totalitarismo financiero que está vaciando la democracia, ¿no? Es decir, ¿cómo lo logran? Si vos ves, los países centrales tienen una deuda impresionante, astronómica. Y bueno, sí, se terminó la democracia. Podés votar a un conservador, podés votar a un socialdemócrata, va a tener que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque va a tener que pagarle a los acreedores y someterse a los organismos de los acreedores. Y esto pasa en todos los países centrales. No. En la versión nuestra es una versión colonizada, claro, de debilitamiento de estados. Nuevo colonialismo, pero es un colonialismo en el marco de un totalitarismo financiero planetario que tiene una naturaleza, en el fondo, delictiva. Cuando lo analizás, lo que hace en el mundo, la crisis del 2008, que es una estafa, lo que nos ha pasado a nosotros, que es una administración fraudulenta, lo que hacen los llamados holdouts o fondos buitres, que son extorsiones, lo que se hace produciendo en países subdesarrollados como explotación de trabajo esclavo, es una naturaleza delictiva. Es la patria financiera internacional, que no es lo mismo que el Fondo Monetario, llegado el caso. No lo charlábamos con Heller. No. El Fondo Monetario puede ser un eslabón de eso, pero no. Lo que nos estamos refiriendo es a un mundo que realmente también es un mundo ficcional. ¿Ficcional? Claro, porque vos decís las corporaciones transnacionales, ¿qué son? Son sociedades anónimas, ¿no? Son marañas de sociedades anónimas, una cosa lo más rara. Montones de dinero, pero ¿qué es el dinero hoy en el mundo? Son billetes, sí, porque desde que Nixon acabó con el patrón oro, bueno, pero no solo son billetes, tampoco existen los billetes, porque los llevamos al banco lo presta, el banco lo vuelve a prestar, y en consecuencia en el banco queda una quinta parte, una sexta, séptima parte. Es decir, que si todos fuéramos a retirar los billetitos que llevamos al banco en todo el mundo, quebrarían todos los bancos del mundo. Entonces lo que estamos teniendo son Empezando números. por los bonos del Tesoro norteamericano que tienen los chinos, por ejemplo. Sí, y entonces todo lo que tenemos son números. Números en manos de gente que tampoco son los dueños de los números. Los Chief Executive Officers son los tecnócratas que administran eso, con el mandato que no pueden traicionar de conseguir la mayor ganancia en el menor tiempo. Y si lo traicionan, lo reemplazan otro, porque naturalmente que hay muchos tipos que quieren la posición privilegiada de ellos, ¿no? Pero si hay el totalitarismo de que la plata vale lo que ellos dicen que vale y no lo que vale realmente porque no tiene una contrapartida de producción,
estamos ante todo ante una victoria cultural fenomenal que en todo caso se ha consolidado. Sí, se ha consolidado hasta que explote el globito. Ese es el grave problema, ¿no? Y esa perspectiva, comillas o sin ellas, apocalíptica, ¿vos la ves probable? Mira, me refiero, yo no soy un hombre de la iglesia, ¿no? En el sentido no. practicante, pero bueno, sí, he sido profesor de Universidad Católica, no soy un comecuras, nunca lo fui, pero sí, leo la Laudato Si, hay alguien que tiene una visión un poco más amplia que yo, porque de allá la debe tener, y dice, esto no se sostiene. Y sí, esto no se sostiene. Esto está agrediendo el medio ambiente, está agrediendo la posibilidad de supervivencia de la especie humana en el planeta. Algo va a pasar, que no sé. Si lo supiera sería el secretario general de Naciones Unidas, más o menos, ¿no? No te interesa, ¿no? No. Hablé con el pobre Guterres que vino a Costa Rica hace un mes y medio. Sí, el hombre... El portugués, Antonio Guterres. Sí, el hombre es muy sincero. Y decía, sí, estamos viviendo un momento de regresión de derechos humanos en el mundo. Cuando charlábamos a propósito de la xenofobia imperante, del enano fascista que todos tienen adentro, o tenemos, no sé, ¿es una expresión de qué? En el caso particularmente de nuestro país, o de nuestros países, mejor dicho. Es lo que completa de alguna manera la manipulación característica del poder represivo en nuestros países. Se nos debilitan nuestros estados, porque bueno, este colonialismo financiero, este colonialismo del totalitarismo financiero, estamos colonizados, tenemos que tomar conciencia de eso, porque si no, no vamos a salir de esa situación. Bueno, lo que hace es debilitar nuestros estados. La región geopolíticamente tiene cuestiones muy heterogéneas, ¿no? Bueno, hay que alimentar el odio al vecino, hay que alimentar el odio al diferente, hay que inventar el enemigo, al mejor estilo Carl Schmitt. Bueno, es eso lo que se hace. Y bueno, hay estereotipos que hay que crear una ralea enemiga, inventarla. En algunos países que tienen la cicatriz de la esclavitud, esto es más fácil, porque es una cuestión de melanina. Nosotros no tenemos eso, hay que crearla culturalmente, ¿no? Hay un brasileño, un sociólogo que está escribiendo mucho, Jesse Sousa. Me gusta lo que escribe, un poco quizá demasiado... Jesse Sousa, sí, un poco demasiado beberiano en una de esas, pero es interesante. Él plantea de que todo país se crea una casta, al igual que pasaba en la India, una casta de parias. Se inventa la casta de parias para que todo el mundo se sienta superior a esa casta de parias. Y bueno, es la técnica por la cual se consigue que las víctimas voten a los victimarios, ¿no? Bueno, jaurechianamente dicho, aquello de sí. La clase media que está lejos de aquellos de quienes aspira a estar cerca y tan cerca de aquellos que quiere lejos. Sí. Sí, pero es que ni siquiera es clase media económicamente, ese es el asunto. Porque en la realidad económica con la clase media no te alcanza para ganar una elección. Nuestra clase media en la región, bueno, son limitadas. En algunos países un poco más amplia, en otros más estrecha, pero no, la clase media no domina en nuestra sociedad. Entonces tenés que convencer a los pobres, tenés que convencer a los más victimizados para que voten a sus victimizadores. Mira, Honduras, 76%, creo que 76% de pobreza y terminan votando a su victimario. Sí, además con los índices de homicidio más altos del mundo, como tiene San Pedro Sula, ¿no? Está Zaffaroni. Raúl Zaffaroni sigue en piso, seguimos también transmitiendo en Facebook Live. ¿Querías hacer algo más concreto? Sí, una pregunta sobre el tema de los extranjeros. Tomando en cuenta que esta semana se habló mucho por las manifestaciones que hubo, tal vez para tapar un poco el debate sobre lo que significa el presupuesto y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero se puso en primera plana y además hubo políticos que dijeron que hay que echar a los extranjeros que participaron de manifestaciones. Pregunta bien concreta. Un extranjero, alguien que no vive en la Argentina, alguien que viene a la Argentina especialmente para participar de una manifestación como puede ser la del G20, ¿es legal? ¿Un extranjero puede participar de una marcha, puede ir con un bombo y una bandera y decir fuera el G20?
Por supuesto, es un derecho que le cabe a cualquier habitante de la nación argentina. Por otra parte, está consagrado internacionalmente en el Pacto de Derechos Políticos, Civiles, Políticos y Económicos. Sí, claro, no cabe duda, son civiles y políticos, quiero decir. Sí, todo habitante de la nación argentina tiene derecho a expresarse. O sea, no lo pueden echar por participar de una manifestación. No, y menos, o aún si tira piedra. No, y menos, bueno, si tira piedra será sancionado por daño, eso es otra cosa, como cualquier habitante de la nación también. Si no lo agarran de la oreja y lo llevan y lo deportan. Si yo tiro una piedra a la casa de enfrente, también me hacen eso. Bueno, no importa que uno sea argentino o no sea argentino, pero no, y mucho menos los que residen en el país. Pensamos que todo nuestro sindicalismo tiene origen anarquista y fundamentalmente extranjero. No más preguntas, señor juez. Ahora, claro, si vos querés restablecer la ley de residencia de 1904, bueno, fenómeno, sí, y lo agarrás y lo echás, pero la derogamos en 1958. O sea, lo que dice Pichetto es ilegal lo que está proponiendo. En ese sentido, sí, para expulsar a un delincuente, estoy hablando, primero hay que probar que es delincuente y condenarlo. Segundo, tiene que ejecutarse la pena acá en el país. Hasta cierto momento, porque si no lo que estás haciendo con la expulsión es establecer una nueva vía de extinción de la acción penal, y eso no se puede hacer, ¿no? ¿Estás de acuerdo con el concepto de lawfare, guerra jurídica? Sí, bueno, yo no sé si es lawfare o es lawfare, si es lejos del derecho, ¿no? En realidad sí, bueno, es la estigmatización por medio de por los medios de comunicación y después la intervención de un sector judicial. Pero me parece que no es una gran novedad. Hoy se lo llama lawfare, pero me parece que son los 11 principios de Goebbels, ¿no? Actualizados, en definitiva. Es una metodología análoga, ¿no? Lo que pasa es que a veces sí creemos que son fenómenos nuevos y le damos otro bautismo, ¿no? Y si viene en inglés, mejor, ¿no? No, justo estábamos hablando del libro de Ecoconferencia que lo citaba Gentili con los 14 puntos del fascismo. Puntos básicos del fascismo. Sí, leamos los 11 de Goebbels y ahí vamos a tener una imagen más o menos completa de la metodología, ¿no? Sí. ¿Es un fenómeno particularmente latinoamericano? No lo inventamos nosotros, no. Lo que pasa es que quizá la magnitud, la intensidad del fenómeno, la grosería con que se lo usa en América Latina lo hace más evidente, sí. ¿Es mucho más grosero? Es mucho más grosero, sí. ¿Por? Sí. Bueno, imagínate, qué sé yo, un lawfare que se le hace al capo del Fondo Monetario Internacional, de repente, con una empleada en un hotel, etcétera, sí. Bueno. Dominique Strauss-Kahn. Claro, es bastante grosero, pero guarda cierta forma. Acá directamente, bueno, se puede inventar cualquier cosa, se inventa cualquier cosa. Bueno, estamos viendo, bueno, no sé, lo que estamos asistiendo a una coacción para arrepentidos, entre comillas, bueno, es absolutamente nulo eso. Y sin embargo, bueno... Absolutamente nulo. Están muy flojos de papeles con lo que están haciendo. Se escucha mucho eso, ¿no? Sobre todo respecto de Bonadío. O sea, se le va a caer en el juicio oral esto, si no antes. O si no antes, o no. O si no antes, o si no después. Porque hay una disposición de la Constitución, si no me equivoco, y la leí mal o me estoy olvidando, que dice que a nadie se le puede obligar a declarar contra sí mismo. Y si vos estás usando la prisión preventiva como coerción, estás obligando a alguien a declarar contra sí mismo. Agarrá a un empresario y metelo 2 días en una celda toda orinada. Es una tortura para el tipo. El tipo se va a declarar autor del robo del collar de María Antonieta, del tesoro de Atahualpa, cualquier cosa. Bueno, no podés usar la prisión preventiva para eso. La prisión preventiva se usa cuando hay riesgo de que el procesado interfiera en la investigación o cuando hay riesgo de fuga. ¿Toda la vida fue así? Porque yo escuché alguna polémica entre juristas y gente del derecho al respecto. Gente más bien del palo, para ser franco, ¿no? Bueno, es el mismo poder judicial de toda la vida, con otro tipo de metodología. O no, en verdad esto es sorpresivo.
No, yo no creo que esto sea sorpresivo. Esto es resultado de la hegemonía que se le ha dado a un sector del Poder Judicial, pero además no prescindamos de un dato. Por primera vez, por lo menos en democracia, se traslada jueces por decreto, se arman cámaras, se desarman cámaras, y creo que tendríamos que ir muy atrás, y no sé si hay ejemplos, porque creo que ni siquiera en la dictadura, de perseguir jueces por el contenido de sus sentencias. Yo no creo mucho en los poderes ejecutivos que declaman siempre, no, yo quiero una justicia independiente, etcétera. No creo mucho. Pero ha tenido el descaro de decir quiero jueces propios. Es decir, un grado de sinceramiento verdaderamente escandaloso desde el punto de vista institucional, ¿no? Y eso sí, nunca lo viste. No, eso nunca lo vi, eso nunca lo oímos. Y la persecución de jueces por el contenido de sus sentencias, bueno, sí, lo que se hacía era no ascenderlos. Sí, está bien, yo me quedé unos años ahí en un altillo. Está bien, tampoco pretendo que me asciendan, o pretendía que me asciendan. Pero mentiría si dijera que he sufrido persecución por el contenido de mis sentencias. No, y creo que ningún colega lo podría decir en esos términos, no. Ahora sí se persigue jueces claramente por el contenido de la sentencia y se reclama desde el Ejecutivo tener jueces propios. Y se traslada a jueces por decreto, cosa que no se había hecho, incluso siendo en la Cámara nosotros nos hemos negado alguna vez a tomar juramento a jueces trasladados por decreto. ¿Estás trabajando con algún equipo hasta donde sé en proyecto de reforma constitucional? No, tenemos un foro donde estamos generando la idea. Sería un acto de extrema soberbia pretender decir este es el modelo de constitución para cualquiera, ¿no? Lo que estamos creando es la conciencia de la necesidad de una nueva constitución cuyos contenidos en general van a tener que salir un poco de las bases, un poco de cada uno de los sectores que está involucrado en la sociedad argentina. Y después, bueno, sí, se le podrá dar un envase jurídico, pero lo jurídico es el envase, el contenido es político, ¿no? ¿De qué puntos, de qué columnas vertebrales estamos hablando? No digo las personas, sino el cambio que tenés en la cabeza. Bueno, el cambio que creo que muchos tenemos en la cabeza en general es que tenemos una constitución que nos hace sumamente vulnerables como Estado a este colonialismo financiero. En consecuencia de esto vamos a salir de alguna manera. Bueno, hemos salido, esto es algo que viene, bueno, es el plan Previs original del 55, bueno, después Previs se arrepintió un poco, dijo que cuando escribió el libro sobre el capitalismo periférico, pero es aquel plan Previs llevado al extremo, bueno, y tenemos una especie de sístole y diástole nosotros, ¿no? Viene un gobierno populista. Para mí el populismo no es una expresión que tenga un contenido estigmático, creo que soy populista en ese sentido, y bueno, se amplía la base de ciudadanía real y después en algún momento, bueno, viene una ola colonialista y de repente nos endeuda. Ahora, bueno, el método es endeudarnos astronómicamente el país, y bueno, saldremos de esto, sí. Pero hay que pensar en un nunca más, hay que pensar en repensar el Estado, un Estado que no sea vulnerable a una oleada de esta naturaleza, ¿no? ¿Y eso cómo se vuelca constitucionalmente? Bueno, primero se tiene que volcar con que una persona que gana por un 1% el Poder Ejecutivo no puede quedar autorizada para hipotecar el país por años. Con eso simplemente te digo, esta Constitución no sirve. Esta Constitución no funciona. ¿Por qué? Porque lo habilitó a hacer eso, o permitió. Bueno, creo que es inconstitucional, que tendría que haber pasado por el Congreso esto que se firmó y que ninguno de nosotros sabe. Pero no importa, no pasó, y la distribución de poder de la Constitución le permite hacerlo sin que, en lo fáctico, sin que eso pase por el Congreso. Poco importa si es del todo normativo o no es del todo normativo. En lo fáctico la Constitución se lo permite. Pero perdón, más allá del 51% que obtenga, o sea, una minoría. O la diferencia que claro, saque. la diferencia que saque. Nosotros tampoco tenemos mecanismos para, no sé si se puede decir sancionar o considerar ilegal
lo que alguien prometió durante la campaña electoral y después durante su gobierno hace exactamente lo opuesto. No tenemos mecanismos y tampoco tenemos mecanismos para sancionar a los legisladores, que los votamos conforme a la lista de un partido político y después hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las bancas son de los diputados y no son de los partidos. En una democracia las bancas tienen que ser de los partidos. En una democracia plural y con partidos políticos... O los fueros. Tienen que ser de los partidos, no pueden ser de los diputados, no puede ser que cada diputado diga lo que lo voto para una cosa, después hace otra. Tenemos un Senado contramayoritario. Está bien que cuando hay que repartir el dinero, cosa que no se ha logrado hasta ahora resolver desde hace 170 años, la coparticipación federal no hemos resuelto. Está bien, cuando hay que repartir el dinero, la representación provincial tiene que ser igualitaria. Pero si se está votando la ley de divorcio, no tiene por qué el voto nuestro valer 1000 veces menos que el voto de un fueguino. Eso es contramayoritario. En fin, hay una cantidad de cosas. No tenemos definida la función de Fuerzas Armadas en la Constitución, no tenemos referencia a fuerzas de seguridad. Tenemos una estructura del Poder Judicial que permite esta patología institucional que está sucediendo, más allá de las personas, y esto no lo digo ahora, lo dije siempre, lo dije integrando el Poder Judicial, viendo cómo funcionaba de adentro. Tenemos una organización estructural, institucional del Poder Judicial que es completamente irracional, y no la estoy comparando con constituciones europeas, sino que la estoy comparando con propias constituciones de nuestra región, ¿no? El poder, la organización, digamos, la arquitectura del Poder Judicial es irracional. Es irracional. Tenemos 5 personas que por sí ante sí... ¿La Corte decís? Sí, que por sí ante sí desde hace 100 años se viene atribuyendo, que no se lo da la Constitución ni nadie, pero se lo atribuye y nadie se lo discute hoy y sería difícil discutirlo. Se ha atribuido la última instancia de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país, con pretexto de arbitrariedad. En consecuencia, cuando quiere, por supuesto, ¿no? Cuando no quiere, no. En consecuencia, en la práctica, está emitiendo 15.000 sentencias por año, una cada 20 minutos, sin dormir y sábados y domingos, lo cual es una ficción, por supuesto. En el promedio. ¿Cuánto emite de promedio? Una cada 20 minutos, sí. La Corte emite una sentencia cada 20 minutos, sí. En promedio. Sí, en promedio. Bueno, y obviamente, vos me dirás, bueno, no, pero con eso resuelve la constitucionalidad e inconstitucionalidad. No. Las causas por constitucionalidad o inconstitucionalidad normativa que debe tener la Corte deben ser 100, 150, no tiene más. El resto es en esta función que fue asumiendo a lo largo de un siglo de convertirse por sí ante sí, pretorianamente, en la última instancia de cualquier causa de todo el país. Y además, firman lo que no saben. Y yo también he tenido que firmar lo que no sé. ¿Firmaste lo que no sabías? Por supuesto, porque nadie, el Leonardo da Vinci del derecho no existe. Uno sabe su materia, sabe derecho constitucional, puede saber un poco de otra, pero ahí se termina. Siempre que viene Zaffaroni dice lo mismo. Hay muchos temas que yo no sé. Sí, bueno. Pero claro, qué sé yo, poneme en un intríngulis de última instancia en una materia previsional, tributaria, con lo complicado que es eso, una materia de seguros, una materia de falencia. Me he tenido que valer de colaboradores que me expliquen las cosas. Yo no soy un especialista en eso, y hay gente que ha dedicado la vida a investigar eso. Entonces, bueno, cuidado. ¿Qué estamos haciendo? Quédate y cerramos después del informativo. Está Zaffaroni, estamos transmitiendo en directo por Facebook Live también. Por lo menos dos preguntas de cierre con Raúl Zaffaroni. Estaba escuchando que hablaban fuera de micrófono acerca de los engendros mediáticos y de la influencia mediática. Sin mayor profundización en eso, si querés. ¿Cuánta importancia le das a lo mediático en el entramado de este juego de poder? Bueno, es una clave, sin lugar a dudas. Lo mediático, y sobre todo lo mediático monopolizado, así como lo tenemos nosotros, que es incompatible con cualquier democracia plural, no es una cuestión de información meramente, es una cuestión de creación de realidad. Nosotros no vivimos la realidad directamente, qué sé yo no sé lo que pasa en Siria, no sé a través de los medios, tampoco en una de esas sé lo que pasa en otro barrio.
Pero bueno, me voy a la carnicería, a la panadería y hablo con el vecino, con la vecina, hoy vio qué horrible, sí, y nos confirmamos el dato y la realidad, una realidad que es la misma realidad que tiene ella construida o él construido, ¿no? Entonces, cuidado con esto porque nos determinamos conforme a una realidad construida y claro que eso es fundamental, tiene una importancia fundamental. Lo saben los que tienen el poder. Hoy estos monopolios mediáticos son corporaciones también, de modo que, bueno, no es que estén al servicio de este totalitarismo corporativo, son parte de este totalitarismo corporativo, hablemos claro. Pero jurídicamente, y por algo que decías y que me parece interesante que subrayes, la arquitectura jurídica argentina es absolutamente endeble con respecto a eso. Sin ir más lejos, en estas horas, Disney, por decisión del gobierno norteamericano y de las leyes antitrust norteamericanas, sí, está teniendo que desprenderse de los canales que le había comprado a Fox, de las señales deportivas, porque son 23 señales deportivas regionales. El tema es más complejo, hay una buena nota en Infobae sobre esto. Por riesgo de acumulación y posición dominante en el mercado. Pero claro, Disney. Estos tipos que se arrodillan y le encienden velas al mercado, el monopolio es una agresión al mercado, sin lugar a dudas, una agresión a la libertad de mercado, en todo, pero parece que en materia de medios no. No hay que vender mejor. La mía es la última mía, por lo menos. No hay que vender mejor la necesidad de una reforma constitucional. Siempre tuve la sensación, te diría que la certeza, de que cada vez que se habla de eso, y de hecho pasó, me parece el último tramo, ¿no?, del gobierno de Cristina, la relación es ipso pucho con, se trata simplemente de hablar de reelecciones. Bueno, pasó con Menem, pasó Bueno, con ahora Cristina. no tenemos ningún problema de esa naturaleza, ¿no? Por lo menos yo no tengo interés en que haya ninguna reelección en este momento. Y creo que la mayoría del pueblo argentino tampoco lo va a tener, no importa. A estas alturas y dentro de un año menos. De modo que hoy sería, lo que habría que plantear es otra cosa. Es decir, ver cuál es la profundidad del desconcierto que esto está creando, ¿no? Es un desconcierto general, sí, hay una fragmentación de la oposición, hay alguna oposición que no se sabe si es oposición, etcétera. Es decir, hay un panorama un poco caótico, pero como el caos no se sostiene, en algún momento se organiza, y eso nos ha pasado varias veces en la historia. Bueno, en ese momento hay que tener una bandera, hay que tener una idea, hay que tener un proyecto, y creo que el proyecto Bueno, tiene que ser definitivamente un paraguas contra el péndulo. Exactamente, sí. Terminemos con esto, sí. Tratemos de salir de esto como mejor podamos, con el menor costo social, con el menor costo humano, tratando de evitar que esto se lleve alguna vida, pero bueno, pero basta.